El Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 9, del versículo 9 al 13. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuesto y le dijo: «Sígueme». Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: «¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores?». Jesús los oyó y dijo: «No es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy Jesucristo nos muestra su misericordia a través de su palabra, al decir: «Sígueme», a un pecador, porque Jesucristo ve a los corazones que con humildad sienten el llamado del Señor y lo siguen, por más pecado que haya cometido en su vida. Lo deja todo ese pecado, porque Jesucristo llama, porque ven los corazones misericordia, porque Jesucristo tiene misericordia de los corazones que están arrepentidos. Jesucristo pues llama al apóstol Mateo, llama a Mateo y lo convierte en uno de sus apóstoles. Pues Jesucristo mismo vio a Mateo en su puesto de cobradores de impuestos y le dijo: «Sígueme». ¿Cuántos de nosotros así estamos? Alejados de la gracia, del amor de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros estamos alejados porque llevamos pecado en nuestra vida? Así como Mateo, que no había escuchado la palabra del Señor hasta que le llamó Jesucristo, diciéndole: «Sígueme», porque Mateo era un hombre que se dedicaba en un puesto de cobradores de impuestos, que cobraba al pueblo, personas que eran pobres, y a él no le importaba si eran pobres, tenían que pagar. Lo que estaba establecido por el emperador, y él era uno de sus trabajadores. Pues Mateo no era un hombre servicial, no era un hombre generoso, era un hombre que tenía mucha avaricia. Pero Jesucristo, que tiene palabra de vida, a quien llama y le dice: «Sígueme»,
hasta donde está Jesucristo, porque su palabra tiene vida en un pecador arrepentido, en un pecador que ha visto en Jesucristo toda la verdad. ¿En qué estaba el hombre pecador, alejado de la gracia, del amor y la misericordia de Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros así nos encontramos en pecado y sentimos un llamado profundo cuando escuchamos la palabra de Jesucristo? Cada día, cuando vamos a escuchar la palabra, los domingos en la Iglesia Católica, ¿cuántos de nosotros tenemos en estos tiempos más aún el Internet para poder escuchar el Evangelio de cada día y sentimos un llamado, que Jesucristo nos está llamando y sabemos que estamos en pecado, pero tenemos miedo? Al inicio tenemos duda, tenemos el temor como todo hombre y mujer podemos sentir, pero una vez que sentimos el llamado de Jesucristo con todo su poder, de su palabra, como así Mateo lo dejó todo para seguir a Jesucristo, para seguir encaminado en el camino de la verdad de Jesucristo, porque Mateo no era feliz al estar como cobrador de impuesto. Así, ¿cuántos de nosotros nos sentimos que nos falta en nuestra vida Jesucristo? Y cuando sentimos ese llamado, vamos y seguimos lo que Jesucristo nos ha enseñado, nos ha hecho ver en nuestra vida, en lo tan mal que estábamos equivocados, pecando. Por eso Jesucristo ha venido acá al mundo para traer su palabra de salvación, y más aún en estos tiempos que más lo necesitamos a Jesucristo. Tenemos muchas facilidades de escuchar la palabra del Señor. Así como Mateo fue apóstol al seguir a Jesucristo. Como Jesucristo estaba comiendo en casa de Mateo, dice, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Pues Jesús estaba rodeado de mucha gente pecadora, no estaba de gente pues como maestros de la ley sentados, comiendo, cenando con Jesucristo, porque toda esa gente se sentía que no era parte de estar ahí, porque se sentían como si uno, como pecador, no debería de estar pues al lado de que en estos tiempos se ve a personas que están encaminadas, muchas personas pecadoras no se quieren muchas veces involucrar o estar en una comunidad, o no quieren perseverar en un grupo de oración porque no se sienten perdonados. Pero el Señor llama al pecador, llama al que necesita de su amor, porque Jesucristo mismo lo está diciendo en su palabra, ya que los fariseos, al ver que Jesús estaba pues con cobradores de impuestos, con gente pecadora, los fariseos mismos le dijeron al ver esto a sus discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Y Jesús, al oír, dijo, no es la gente sana la que necesita médicos, sino los enfermos. ¿Cuántos de nosotros estamos enfermos de pecado? Y necesitamos de Jesucristo. Jesucristo mismo lo está diciendo. Y cuando tú veas a una persona que murmura, así como estos fariseos, creídos, vanidosos,
porque sabían de las leyes, de las escrituras de Jesucristo, y veas murmurar, diciendo, ¿cómo es posible que esta persona que se haya convertido si ella era tal cual o él era tal cual? Escucha la palabra de Jesucristo lo que dice. No es la gente sana la que necesita médicos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas. Jesucristo es misericordioso. Él no es como nosotros que ve un corazón limitado. Jesucristo es eternamente misericordioso. Ama al pecador arrepentido, porque necesita de esa sanación, necesita de esa curación de su pecado. Jesucristo nos dirá a los que murmuran, cómo se ven estos tiempos cuando vemos personas que se han convertido, han tenido un llamado de conversión, porque han escuchado la palabra de Jesucristo y la llevan en práctica en su vida diaria. Jesucristo les dirá a esas personas que murmuran, a las personas que se han convertido, vayan y aprendan lo que significa la palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesucristo mismo lo está diciendo, ha venido a llamar a los pecadores, no a los justos. Escuchen bien la palabra. Jesucristo ha venido por los pecadores para sanarlos, curarlos de todo esa tristeza, dolor que llevan escondidas. Jesucristo sabe tu pecado, sabe mi pecado, sabe que no podremos nosotros soportar toda esa carga. Tenemos que entregarlo a Jesucristo arrepintiéndonos de tan carga que nos hace ser esclavos de ese pecado. El espíritu tiene que estar libre en la verdad de Jesucristo. Jesucristo mismo lo ha dicho, yo soy manso, yo cargo con todo tu dolor. Jesucristo nos dice bien claro que Él es misericordia. Ve lo que hay en tu corazón, en mi corazón. Él ya lo perdonó todo ese pecado en la cruz. Está en nosotros permitirle a Jesucristo que su misericordia esté siempre en nuestra vida, que nosotros tenemos a un Dios vivo, misericordioso, que ha venido por los pecadores para sanarnos, curarnos, salvarnos de todo. No nos preocupemos por lo que murmurea el mundo, por lo que dice el mundo de nosotros los que seguimos a Jesucristo, porque estamos sirviendo a un Jesucristo que nos ha perdonado, nos ha dado una vida nueva, una vida llena de bendiciones, una vida para vivir en paz, para vivir dignamente ante los ojos de Dios. Ya no viviremos para el mundo, porque muchas veces nos sentimos avergonzados. ¿El qué dirán de nuestro pecado oculto? Si Jesucristo lo sabe de los más pecadores, todo su pecado, no sintáis mal, porque Jesucristo tiene misericordia de mi pecado, de tu pecado, y nos llama para salvarnos, porque Él cura todo ese dolor, toda esa enfermedad que hay en ti, que no te permite avanzar, que no te permite ser un hombre libre de amar y perdonar, de gozar de todos los sacramentos que Jesucristo nos concede en la Santa Eucaristía, en la reconciliación de la confesión. ¿Cuántos de nosotros no permitimos esas gracias que acá Jesucristo lo ha dado y será eterna ya en el cielo, en el reino celestial junto al Padre? Porque Jesucristo llama a los pecadores. Él mismo lo está diciendo. Pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Amén.